Todo comenzó con un anuncio que, en un principio, era solo una invitación más a la diversión. Fue el domingo previo al evento cuando la famosa discoteca Jet Set, ubicada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, publicó en sus redes sociales un atractivo flyer en el que se veía la fotografía del legendario merenguero Ruby Pérez y un mensaje que decía: este lunes 7 de abril, vamos a disfrutar con la presentación en vivo de A.T. Ruby Pérez Oficial, con su excelente repertorio en la mejor discoteca del país, Yuma Jet Set Club RD. Te esperamos. Aquella imagen de Ruby Pérez con su amplia sonrisa, tan representativa de la alegría caribeña, rápidamente se hizo viral. Los medios de comunicación tradicionales y digitales se hicieron eco de la noticia. No era para menos. El maestro del merengue prometía un espectáculo lleno de energía y nostalgia. Se hablaba de boletos con un precio general de 2,000 pesos dominicanos y un área VIP con un costo de 2,500. Había expectativa, había ilusión. Nadie, ni por asomo, imaginaba el desenlace dantesco que llegaría tan solo horas después. Lo que el público en general desconocía, y que para entonces solo corría como rumor en el barrio, era que la discoteca Jet Set no estaba en condiciones óptimas. Sufría los embates de un pasado turbio. En 2023, un incendio había dañado significativamente la estructura. Los dueños habían tomado la cuestionable decisión de rehabilitarla sin demolerla por completo, a pesar de las recomendaciones de varios expertos. Se levantó casi de manera artesanal sobre los escombros, pero las grietas en los bloques y la fatiga de los elementos metálicos permanecieron como testigos silenciosos de aquel siniestro de 2 años atrás. Según contaban los vecinos en entrevistas informales, la edificación vibraba cada fin de semana. Lo hacía por el peso adicional de 2 enormes plantas eléctricas instaladas en el techo tras la remodelación, así como de un transformador y varios aparatos de aire acondicionado. Se sabía que la estructura estaba comprometida, pero las denuncias nunca prosperaban. Por un lado, se temía la influencia política y económica de los propietarios. Por otro, el lugar seguía siendo la discoteca por excelencia, un templo al merengue y al sabor dominicano que, por décadas, marcó la vida nocturna de Santo Domingo. La mañana del lunes transcurrió tranquila. En los noticieros se mencionaba de nuevo la presentación de Ruby Pérez como uno de los eventos destacados de la semana. Emisoras locales comenzaron a promocionar su repertorio de grandes éxitos, desde Volveré hasta otros merengues icónicos. Las llamadas a la discoteca no cesaban. Cientos de personas preguntaban por la disponibilidad de entradas y la hora de apertura de puertas. El empresario y dueño del Jet Set, Antonio España, se dejó ver por el local desde primeras horas de la mañana. Empleados de limpieza, técnicos de sonido e iluminación, y parte del staff habitual iban y venían con prisa, ultimando detalles. En la parte trasera, se escuchaba el estruendo mecánico de una de las plantas eléctricas encendiéndose para probar los equipos. La vibración inconfundible del generador sacudía los muros, y algunos trabajadores, sobre todo los más nuevos, volteaban con inquietud hacia arriba. Nadie se atrevía a expresar lo que todos pensaban. ¿Estará esto seguro? A las 11 de la mañana llegaron varios camiones con suministros de bebidas y alimentos. Se descargaron cajas y cajas de licor, refrescos y otros enseres para el consumo durante la noche. Esa clase de actividad, bullosa y repleta de movimiento, era normal en el Jet Set las horas previas a un gran concierto. Al mediodía, la seguridad privada del local ya estaba apostada en el acceso principal, haciendo la fila de recepción para lo que sería la jornada laboral nocturna más ajetreada del mes. Mientras tanto, en el barrio contiguo, algunos vecinos se quejaban de que las vibraciones de la discoteca eran más fuertes de lo usual. Algunos especulaban que los dueños podrían haber hecho otro tipo de reparaciones secretas. Otros decían que las estructuras estaban volviéndose a agrietar tras los últimos aguaceros de marzo. En definitiva, el rumor del peligro latente tomó fuerza. Varias llamadas anónimas llegaron a la alcaldía local y al Ministerio de Medio Ambiente, denunciando que la discoteca no cumplía con las normas necesarias. Esas llamadas, sin embargo, cayeron en oídos sordos. Nadie acudió a inspeccionar. Nadie clausuró el lugar. La influencia y las conexiones del Jet Set
parecían inquebrantables. Por la tarde, la cuenta de Instagram de la discoteca publicaba historias mostrando la prueba de sonido. En el fondo, se escuchaba la famosa línea de metales característica del merengue. Parecía un ensayo normal. La vida seguía su curso y el público se preparaba para una gran velada. Ruby Pérez, acompañado de parte de su orquesta, arribó al Jet Set a eso de las 4 de la tarde. Vestía un atuendo informal, camiseta, pantalones relajados y unas gafas oscuras. Se le veía contento, saludando de mano a los empleados y sacándose fotos con algunos fanáticos que ya lo esperaban afuera, ansiosos de ver a su ídolo. Entró por la puerta principal y, según testigos, inmediatamente se reunió con el equipo de producción para afinar detalles técnicos. En la tarima, el saxofonista, cuyo nombre no trascendería sino hasta después de la tragedia, ajustaba las partituras. Los responsables de la consola de sonido midieron la potencia de los altavoces. Hubo instantes en los que la música retumbó y se sintió una vibración intensa, como si el piso temblara levemente. Pero, de nuevo, nadie elevó la voz para advertir peligro. Se asumía que era un temblor normal del bajo y los altavoces que retumbarían más tarde cuando la noche estuviera en su apogeo. Para las 6 de la tarde, decenas de fanáticos ya se habían dado cita en los alrededores de la discoteca. Algunos buscaban estacionamiento, otros hacían tiempo en restaurantes cercanos o en los colmados, tomando una cerveza fría mientras esperaban que abrieran las puertas al público. Nadie sospechaba, ni en el más remoto de sus pensamientos, que esa noche, la famosa discoteca Jet Set sería escenario de la peor tragedia de su historia. Los boletos para el área VIP se agotaron en ese mismo momento. Los organizadores hicieron un anuncio de última hora por redes. VIP vendido al 100%. Solo quedan entradas generales. Te esperamos esta noche para el mejor merengue de tu vida. Más mensajes de entusiasmo, más gente compartiendo en WhatsApp que se verían adentro para celebrar al ritmo de Robbie. En el barrio, la expectación crecía. La noche promete, decían algunos. A las 8 en punto, el Jet Set abrió sus puertas al público. Los guardias de seguridad, con sus radios en mano, daban la bienvenida y revisaban que todos tuvieran boletos en regla. Se sentía un ambiente festivo, con la gente llegando poco a poco y ubicándose en mesas y áreas de pie. La música de DJ ambientaba el lugar mientras las luces se movían al ritmo de merengues clásicos de otros artistas. El local empezó a llenarse con rapidez, aunque se mantenía un orden relativo. Afuera, la fila se hacía cada vez más larga. Taxistas iban y venían, dejando gente vestida de fiesta, ansiosa por corear las canciones de Ruby Pérez. En el interior, el escenario se iluminaba con efectos vistosos. Las pantallas LED mostraban el nombre del artista con letras doradas y destellos, invitando a la gente a acercarse. Nadie notaba que, en algunas columnas, se veían fisuras mal disimuladas con parches de cemento. Hacia las 10 de la noche, la discoteca estaba casi a su capacidad máxima. La gente bailaba, bebía y se tomaba selfies con el fondo de los letreros luminosos. El calor era intenso y los aires acondicionados trabajaban a tope. A ratos, se escuchaba un golpeteo sordo, como un traqueteo lejano proveniente del techo. Algunos asistentes alzaban la vista, extrañados, pero enseguida volvían a la diversión. Quienes conocían la historia de 2023 se inquietaban, aunque su preocupación quedaba diluida en el bullicio general y la emoción por la inminente presentación del merenguero. A esa misma hora, los vecinos cercanos hicieron nuevas llamadas a las autoridades, protestando por el ruido excesivo y la vibración. «Se siente como si pasara un tren», dijo una residente, según un testimonio que luego circularía en redes. Nadie acudió a verificar. Los agentes de la policía que patrullaban el sector pasaron por el frente de la discoteca. Vieron la cola de gente y no se aventuraron a ingresar. No querían, decían, meterse en líos con los jefes del Jet Set. Tras una ronda de música de DJ y algunas presentaciones de teloneros locales, el público estaba impaciente por ver a Ruby Pérez en tarima. Él, mientras tanto, permanecía tras bambalinas. El ánimo del artista era jovial. «Vamos a darlo todo esta noche. ¡Que viva el merengue!», exclamó en un video que luego se haría viral, pero por las razones más tristes.
Mientras el reloj se acercaba a la medianoche, los técnicos de sonido incrementaron el volumen de la música ambiente, anunciando que pronto vendría el plato fuerte. Al mismo tiempo, la estructura metálica superior crujía cada vez que la potencia de los altavoces subía. Nadie lo percibía con claridad. En la cabina de sonido y luces, los ingenieros se afanaban en mantener todos los sistemas equilibrados. El transformador eléctrico, ubicado en el techo debilitado, mantenía la energía estable, pero al costo de añadir aún más peso a la maltrecha estructura. Puntual como pocas veces, al filo de la medianoche, las luces del jet set se atenuaron repentinamente, dejando la pista en penumbras. Un juego de reflectores multicolor se encendió y la voz en off anunció: «Con ustedes, el gran maestro del merengue, Ruby Pérez». Los gritos y aplausos del público retumbaron en las paredes. El artista salió con su inconfundible carisma. Los músicos de su orquesta comenzaron a tocar el intro de una de sus canciones clásicas. El público, extasiado, llenó el lugar de energía. Minuto a minuto, el show adquiría más fuerza. Ruby interpretó varios temas, algunos de los cuales pusieron a bailar incluso a los más tímidos. Sin embargo, entre canción y canción, hubo quienes notaron que una especie de polvillo caía a veces desde el techo. Al principio, se pensaba que podría ser parte del humo artificial o algún efecto escénico. Nadie pensó en un riesgo real. Por aquel entonces, en la parte lateral de la discoteca, unas pequeñas fisuras que habían sido selladas toscamente empezaron a expandirse. La vibración de las plantas eléctricas en lo alto, sumada al estruendo de la música, marcaba lentamente el compás de la desgracia que se avecinaba. De pronto, una pequeña parte de la cubierta superior cayó, levantando polvo y asustando a quienes estaban abajo. Se trataba de un trozo de concreto o bloque quemado, que no había sido removido por completo tras el incendio de 2023. Los gritos se apoderaron de una zona del público, pero la música continuó. Ruby Pérez, tratando de mantener el control, pidió calma al micrófono. «Todo está bien, mi gente». El personal de seguridad se acercó rápidamente para retirar los restos. Parecía un susto pasajero, o al menos, eso quisieron creer. Faltaban pocos minutos para la 1 de la mañana cuando los músicos arrancaron con uno de los éxitos más aclamados de Ruby, «Volveré». Fue el momento en que la multitud se unió en un coro estridente, saltando al compás del merengue. La alegría era total. Sin embargo, en la sección central del techo, justo sobre la tarima y buena parte del público, la estructura metálica cedió. Con un estruendo ensordecedor, un gran bloque de la cubierta se vino abajo en segundos. La imagen fue aterradora. La tarima se hundió bajo el peso de los escombros, atrapando a varios músicos. El saxofonista, en primera fila, quedó sepultado de inmediato. Ruby Pérez intentó retroceder, pero la magnitud del derrumbe lo arrastró al centro del desastre. Cables eléctricos chisporroteaban, proyectando destellos azules y amarillos. La gente gritaba, corría y se empujaba, buscando desesperadamente una salida. El polvo y el humo se mezclaron con un olor fétido a caucho quemado y hormigón fracturado. La adrenalina del momento hizo que algunos testigos describieran la escena como un terremoto. Otros decían sentir un estruendo similar al de una explosión. Sea como fuere, en segundos, la alegría se transformó en pánico descontrolado. Botellas y vasos se estrellaron contra el suelo. La música se cortó abruptamente y la oscuridad se hizo presente cuando fallaron las luces. Muchos tropezaron entre sí, intentando alcanzar la puerta. Solo pasaron 5 minutos desde el colapso, pero para los presentes, se sintió como una eternidad. Algunos empleados y guardias de seguridad trataron de abrir paso a la gente que se agolpaba desesperada en las escaleras. Varias rutas de salida quedaron bloqueadas por escombros. El servicio de emergencias tardó en llegar porque la noticia del desplome tomó a todos por sorpresa. El personal de la discoteca pedía auxilio a gritos, golpeando puertas y ventanas para señalar la ubicación de quienes estaban atrapados. En la calle, los curiosos se amontonaban. Se escuchaban sirenas de ambulancias y patrullas en la lejanía. La confusión era absoluta. Algunos sobrevivientes salían del local con la ropa desgarrada, cubiertos de polvo y sangre, llorando o gritando nombres de familiares y amigos. Los guardias intentaban organizar a la multitud,
pero el miedo y la desesperación eran más fuertes. Alrededor de la 1:30 de la mañana, las primeras unidades de bomberos y ambulancias lograron posicionarse frente al Jet Set. Un cordón de seguridad bloqueó el paso de vehículos para facilitar el trabajo de los rescatistas. Se desplegaron camillas, tanques de oxígeno y todo tipo de herramientas para remover escombros. Los bomberos tuvieron que forzar algunas puertas. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, el mayor general Juan Manuel Méndez, coordinó rápidamente la logística de rescate, solicitando grúas y maquinaria pesada. La escena era absolutamente desgarradora. Se escuchaban lamentos y pedidos de ayuda debajo de los cascotes. Se sacaban heridos en camillas improvisadas. Se acomodaban filas de lesionados en la acera, algunos en estado crítico. Los médicos y paramédicos hacían lo posible por salvar vidas en esas condiciones caóticas. En la penumbra, iluminados solo por faros de vehículos y linternas, se intensificaba la búsqueda de posibles sobrevivientes. En tanto, cada tanto, un nuevo pedazo de techo se desprendía, poniendo en riesgo a los propios socorristas. Conforme pasaba la madrugada, se volvía evidente la magnitud de la catástrofe. Hacia las 2 de la mañana, se empezó a manejar la cifra inicial de 27 fallecidos y decenas de heridos trasladados a hospitales cercanos. Entre las víctimas mortales, se supo que uno de los primeros en perder la vida fue el saxofonista de la orquesta de Ruby Pérez. Los medios, que se agolpaban en las inmediaciones, brindaban una cobertura incesante, aunque con datos confusos. Algunos periodistas afirmaban que Ruby Pérez había sido rescatado con vida. Otros, que seguía atrapado bajo los escombros. Durante esos momentos inciertos, el manager de Ruby, Enrique Paulino, apareció ante las cámaras con la camisa ensangrentada. Aseguró que el merenguero estaba estable, pero que estaba siendo atendido por su hermano médico. La multitud aplaudió y lloró de alivio al escuchar esa primera noticia. No obstante, el propio COE aclaró que aún no se podía confirmar la condición de todos los artistas que habían estado en tarima. La madrugada se hizo larga y fatídica. Vecinos y curiosos se acercaban cada vez más a la discoteca, atraídos por las luces de emergencia y la nube de polvo suspendida en el aire. El llanto y la congoja eran palpables. Equipos de rescate abrían brechas entre las ruinas, tratando de hallar señales de vida. Se sacaron decenas de personas con lesiones graves, fracturas múltiples, golpes craneales, quemaduras por cables eléctricos. Testigos presenciales describían la escena como un infierno en la tierra. El alcalde local y el presidente de la República, Luis Abinader, llegaron al lugar en horas de la madrugada. Abinader pronunció unas breves palabras. Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en Jet Set. Hemos instruido a todos los organismos de socorro para que no escatimen recursos. Nuestro principal objetivo es salvar vidas. Entre la gente que se contaba como desaparecida, surgió el nombre de Octavio Dotel, un ex lanzador de las grandes ligas. Alguien aseguró haberlo visto esa noche disfrutando del espectáculo. Inmediatamente, la prensa comenzó a difundir que Dotel había sido rescatado con vida y trasladado a un hospital, sin confirmación oficial, pero la confusión reinaba. Otras fuentes indicaban que seguía atrapado. Al amanecer, el nombre de Dotel se convirtió en símbolo de la tragedia, junto con el de Ruby Pérez. Con la mañana asomando, el balance de víctimas se volvió más desalentador. Se hablaba de al menos 44 fallecidos, y la cifra de heridos ascendía a 146. Helicópteros sobrevolaban la zona, y las ambulancias no paraban de entrar y salir. Un vocero de la discoteca Jet Set publicó un comunicado ambiguo en redes, expresando condolencias y asegurando que estaban colaborando con las autoridades. Pero para muchos, esto sonaba vacío y tardío, considerando las repetidas denuncias previas sobre el mal estado de la estructura. La indignación popular empezaba a crecer. No faltaba quien recordara cómo tras el incendio de 2023 se había criticado la rehabilitación del local sobre escombros. Esta tragedia pudo evitarse, repetían algunos periodistas. La desesperación era mayor al pensar que, entre los escombros, aún podía haber gente con vida, esperando ser rescatada. Al mediodía, las labores de rescate continuaban sin descanso. Familiares de los músicos estaban allí,
sujetos a la esperanza de que los encontraran con vida. El manager de Ruby Pérez ya no daba entrevistas, visiblemente afectado y cada vez más pesimista. Los rescatistas confirmaron que no habían logrado ubicar al merenguero en las zonas donde ya habían removido escombros. Las teorías se dispararon. Unos decían que ya había sido trasladado, otros que nunca estuvo bajo los cascotes. Sin embargo, la autoridad mantuvo la versión de que no se le ha encontrado. En paralelo, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana confirmó que Octavio Dotel había perdido la vida en la catástrofe. La noticia fue un golpe anímico enorme para el país, uniendo el luto deportivo con el luto musical. Para ese momento, la cifra de muertos se elevaba a 58 y los heridos a 155, según la más reciente conferencia de prensa del COE. El país entero empezó a conmocionarse. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y rabia. La tarde trajo consigo el anuncio que nadie quería escuchar. Ruby Pérez, el ícono del merengue, fue encontrado sin vida bajo los escombros. Un equipo de bomberos halló su cuerpo atrapado, junto a restos de la tarima y aparatos de sonido. La noticia se difundió primero de forma discreta, pero minutos después, ya acaparaba titulares de todos los medios. Murió el maestro del merengue. Fallece Ruby Pérez en la tragedia de Jet Set. El impacto fue devastador. La calle se llenó de gritos y llanto de los fans que se habían congregado con la esperanza de un milagro. Algunos se desmayaron al enterarse. Otros maldecían a los dueños de la discoteca, a los políticos que permitieron su reapertura, al destino. El país entero entraba en un estado de conmoción. Una figura tan querida y representativa de la cultura dominicana, arrebatada en medio de una negligencia criminal. Pocas horas después de confirmarse el fallecimiento de Ruby Pérez, las redes sociales se inundaron de mensajes de artistas internacionales, deportistas y políticos de toda la región. La cantante dominicana Natti Natasha expresó su dolor con un mensaje: «Mi amada tierra, hoy todos estamos de luto». El presidente Abinader declaró 3 días de duelo nacional, ordenando que la bandera nacional ondeara a media asta en todos los edificios públicos. Los Mets de Nueva York y los Astros de Houston, 2 equipos en los que jugó Octavio Dotel, también publicaron condolencias, recordando la trayectoria del beisbolista. Cada nueva actualización de la cifra de muertos arrancaba más lágrimas. Se supo además de la muerte de la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, hermana del expelotero Nelson Cruz. La tragedia no distinguió estratos sociales ni nombres célebres. Fue una catástrofe que cobró vidas de fanáticos anónimos, trabajadores, visitantes, músicos y funcionarios públicos. La escena en el lugar de los hechos seguía siendo dantesca. Aún con las grúas y la remoción de losas, el sitio era un caos. Muchas familias se arremolinaban ante cualquier señal de rescate. Los noticieros mostraban fotografías de desaparecidos, con la súplica de que, si alguien tenía información, la compartiera. Los expertos en construcción y arquitectura levantaron la voz con dureza. Se los dijimos. Esa estructura no podía sostener tanto peso después del incendio de 2023. Varias cadenas de noticias presentaron imágenes de las grietas que supuestamente fueron reparadas de forma rudimentaria. El Ministerio de Medio Ambiente se vio obligado a responder sobre por qué no intervino ante las denuncias de contaminación sónica y riesgo estructural. Las sospechas de corrupción y encubrimiento se extendieron como pólvora. La ciudad, que un día antes rebosaba de entusiasmo por el concierto de Ruby Pérez, ahora se sumía en un ambiente fúnebre. La calle principal que da acceso al Jet Set, normalmente iluminada y bulliciosa, estaba acordonada y oscura. Solo permanecían algunos focos de luz de las brigadas de rescate, que aún buscaban posibles cuerpos atrapados. Cada tanto, se escuchaba el llanto desgarrador de quienes reconocían a un ser querido entre los restos. Antonio Espaillat, reconocido empresario dominicano, es propietario de varias empresas en los sectores de entretenimiento, comunicación y gastronomía. Además de la discoteca Jet Set, posee RCC Media, anteriormente Radio Cadena Comercial, un conglomerado que agrupa más de 50 estaciones de radio y canales de televisión, incluyendo emisoras como Sol FM, Rumba, Los 40, Radio Disney, es dueño del restaurante Halao,
ubicado en Santo Domingo, y en 2022 expandió esta marca a Nueva York en sociedad con el chef Richard Sandoval.